Padre, alabado y bendito seas. Gracias te doy por este día que tú nos concedes el poder abrir los ojos y darte gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu iglesia se puede reunir por estos medios y escuchar tu palabra y poder alabar tu nombre. Bendice esta mañana al predicador y permite que podamos estar atentos a tu mensaje y que tu Espíritu Santo nos hable esta mañana. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor llegará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y su amor llevarás a la humanidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La felicidad. La felicidad. Buen día a todos. Me da mucho gusto poder compartir el día de hoy con ustedes la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de la amistad. Les voy a pedir primeramente que me acompañen haciendo una oración. Padre Celestial, te damos gloria, honra y poder por toda la eternidad. Y gracias, Señor, porque eres tú quien nos transforma día a día. Y también porque tú permitiste que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, también sea nuestro mejor amigo. Gracias te damos porque Él es Rey, Él es amor y verdad. Te pedimos que guíes esta predicación y que prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra.
te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ¿qué es lo que vemos en la Biblia? Es de amistad, de amigos, habla muchísimo. Y hoy vamos a ver 4 partes. Uno va a ser amigo, como conocido o compañero. El otro va a ser 2, la amistad con el mundo. El tercero, que va a ser la parte principal, es Jesucristo como nuestro amigo. Y el último va a ser las 2 alternativas futuras de amistad. Entonces, amigo aparece 91 veces en la Biblia, de las cuales 30 pertenece al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se usan 2 palabras en griego, uno que es etairos, que es compañero, camarada, amigo, y el otro es philos, que quiere decir querido, amistoso, amigo. Entonces, de etairos, o sea, como conocido compañero, lo usa Jesucristo 3 veces y los vamos a ver primeramente. Y en el capítulo 20 de Mateo, Jesús narra la parábola de obreros con igual salario. Y narra que un padre de familia sale a buscar obreros para su viña y la hace desde muy temprano en la mañana y acuerda con los que estaban ahí darles un denario al día y los envía a la viña. Después regresa a las 3 horas y también manda a otros obreros y a todos les dice que, bueno, les va a dar algo justo. Regresa después a las 6 horas, después regresa a las 9 horas y después, antes de que anochezca, llega a las 11 horas y también manda a los obreros a la viña. Llegada la noche, o sea, 1 hora después, llama a todos los obreros y les comienza a pagar. Y empieza a pagarles desde los postreros, o sea, los que llegaron a la última hora, y a cada uno le da un denario. O sea, es gran sorpresa para los que llegaron tarde, o sea, nada más trabajaron 1 hora. Y los que trabajaron las 12 horas, o sea, los que llegaron primerito, dicen, ay, pues nos van a dar más. Y resulta que les da también un denario. Entonces, vemos que en Mateo 20:13 dice, o sea, el padre de familia, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, ¿sí? O sea, conocido, no te hago agravio, o sea, le está diciendo que no le hace ofensa. ¿No conveniste conmigo en un denario? Y en el 14 dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y le hace una pregunta en el 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Hay personas que se sienten molestos o con envidia porque alguien reparte a todos por igual. Ellos piensan que ellos merecen más que los demás. Aquí vemos que dice, porque soy bueno. O sea, ¿quién es bueno? Dios es bueno. Él puede dar a todos sus obreros, los creyentes verdaderos, el mismo salario. ¿Y cuál es ese mismo salario? Es la vida eterna. Sin importar el momento de sus vidas o en qué tiempo en la historia en que llegamos a sus pies. Él nos recibe con el mismo amor, con la misma paga. Y en el versículo 16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Recordemos que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Es decir, la mayoría de los judíos no le recibieron. Los judíos no creyentes serían los primeros. Algunos de sus descendientes serán los postreros, que serán salvos durante la tribulación, después que la iglesia ya fue arrebatada de la tierra. Los postreros, aquí cuando dice los postreros serán primeros, los postreros somos todos los gentiles que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y ya recibimos la salvación. Entonces los postreros, nosotros, somos los primeros en tener nuestro pago, la vida eterna. Vamos al siguiente ejemplo, vamos a Mateo capítulo 22 y ahí nos narra Jesús una parábola de la boda. Y dice que había un rey, el cual hizo fiesta, o sea, preparó una fiesta de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a todos los convidados a las bodas,
Mas estos dieron muchos pretextos diferentes por los cuales no llegaron al convivio. Y ya que se enteró el rey, dice, bueno, estos no eran dignos. Y aquí podemos pensar en los judíos que no creyeron en Jesús, también en los que dicen que creen en Jesús, pero Jesús nos dice que no son dignos de él. Y si vamos a Mateo 10:37, podemos repasar esta parte. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, tampoco es digno de mí. El 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí claramente nos hace ver que la primera prioridad es Él, Jesucristo. Y que si alguien pone más importancia a sus padres o a sus hijos, entonces no está teniendo su primera prioridad, que es Dios. Y después en el 38, como leímos, dice, y el que no toma su cruz. Esto, recordemos, significa que uno esté dispuesto a morir. Entonces aquí nos está diciendo, alguien que no le entrega su vida a Jesucristo, entonces tampoco es digno de Él. Y otra cosa que frecuentemente vemos es, y sigue en pos de mí. O sea, ¿qué es lo que quiere Jesucristo? Que vayamos detrás de Él en todo tiempo, que seamos sus discípulos, así como fueron sus apóstoles todos los días detrás de Él. Y dice, si no, dice, no es digno de mí. Como el rey ve que no llegan, entonces ordena a sus siervos que inviten, que salgan a los caminos y que traigan a todos a la boda, porque ya la fiesta ya está lista. Entonces, ¿qué hicieron los siervos? Convidaron a todos, y bueno, tanto buenos como malos. Y en Mateo 22:11 dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Si pensamos un poquito, decimos, oye, pero ¿quién pudo haber tenido ya listo vestido de boda? Si los encontraron en el camino y los invitaron. Pero si recordamos, ¿quién es el que nos va a dar vestiduras blancas? Va a ser Jesucristo. Igual aquí en esta podemos pensar que el rey les proporcionó los vestidos para bodas. Pero, ¿qué es lo que dice en el 12? Y le dijo, amigo, sí, o sea, conocido, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. O sea, este amigo, este conocido, no tuvo ningún pretexto, porque se le dijo que tomara esas vestiduras y no lo hizo, no lo quiso hacer. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que si lo trasladamos a nuestra época, entonces podría ser personas que dicen que son creyentes, pero inclusive que pertenecen a una iglesia local, que se congregan, que estudian quizás también, pero no han recibido a Jesucristo en su corazón. No tienen el Espíritu Santo morando en él y no han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, no obedecen a Dios. En el 13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, atarle los pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Es equivalente a no seguir a Jesucristo como Salvador. ¿Y qué va a suceder? Se va a perder en el camino. ¿Y a dónde va a ser su futuro? Va a ser el infierno. Y aquí dice el 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Jesús nos ha hecho un llamado general a todos los hombres. ¿Sí? Por ejemplo, en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, el especial llamado que hace Jesucristo es aquí para los que reconocen de su pobreza espiritual, o sea que su espíritu está muerto. ¿Y qué es lo que está ofreciendo? Es precisamente el reino de los cielos. Y también nos recuerda las bienaventuranzas, o sea, los que tienen hambre y sed de justicia, porque dicen, ellos serán saciados. En el 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y nos recuerda también en las bienaventuranzas que dice, mansos, misericordiosos, los de limpio de corazón,
porque ellos verán a Dios. Y en el 30 Jesús nos recuerda, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nos invita a no buscar la salvación por medio de obras, sino por la fe y confianza en Jesucristo, los cuales serían no solo llamados, sino también los escogidos. Vamos al tercer caso de camarada. En este vamos a ver el resto de Jesús. Pensemos que Jesús está en Getsemaní y se acerca a Judas Iscariote. Y en Mateo 26, 49 dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Cuando dice salve, quiere decir Jairo, y quiere decir algo alegre, gozoso, y así lo saluda. ¿Y qué le dice Jesús en Lucas 26, 48? Le dice, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? O sea, le hace notar que ese beso significa algo, un afecto especial. Y Judas lo usó en forma hipócrita y traidora. Y Jesús confronta a Judas con esta pregunta. ¿Y qué vemos? Es una acción infame, despreciable. ¿Y qué lo llevó a ello? La avaricia, su maldad. En el versículo 50 dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Ahora, recuerden, este amigo se refiere a compañero. ¿Fueron compañeros? Pues sí, todos los días caminaban, todos los días dormían juntos, comían juntos, pero su corazón nunca estuvo con Jesús. ¿Y qué sucedió? Dice, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces, ¿qué es lo que también nos muestra esto? Que tenemos que tener cuidado de los que dicen que son nuestros amigos y en realidad no aman a Dios. Vamos al segundo punto, amistad con el mundo. Entonces, en este caso estamos usando la palabra filos, que quiere decir querido, amistoso, amigo. Y vamos a iniciar con Santiago 4:4. Y dice así, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Muchos no entienden esta parte, porque dicen, bueno, pues ¿qué tiene de malo el mundo? Lo vamos a ver más adelante. Y dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces es importante entender por qué ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Para empezar, veamos la cosa globalmente. Globalmente sabemos, por ejemplo, en quién está detrás del mundo. ¿Sí? Y vamos a ver en Juan 8:44, dice, Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, o sea, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, esto nos hace ver desde dónde fuimos rescatados. Y en Efesios 2:1 dice, y Él os dio, o sea, Jesucristo, vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces vemos, ¿quién controla? Satanás. ¿Y quién es Satanás? El acusador, el diablo. ¿Y quién es el diablo? Es el calumniador, o sea, el falso. Ahora, ¿qué ha logrado Satanás hacer en el mundo? Vamos a ver tres partes. Primero, veamos en el mundo religioso. ¿Qué ha hecho? Ha creado muchas religiones que tienen dioses que no es Dios Padre, o sea, Jehová, quebrantando el primer mandamiento del decálogo dado a Moisés. En Éxodo 20:3 vemos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Para que tengan una idea, existen alrededor de 4.200 religiones actualmente, de los que toman en cuenta a Cristo solamente estamos hablando de alrededor de un 30%. Y de ese 30%, los que
consideran a Cristo como su parte principal, estamos hablando de esa tercera parte, o sea, estamos hablando de un 10%. Y el segundo mandamiento que dice, Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿qué podemos ver en México? Posiblemente más del 70% adoran imágenes de diversos tipos. Ahora, pensemos, bueno, ¿qué pasa detrás de ello? Si se acuerdan, ¿qué le pidió Satanás a Jesucristo? Que le adorara, que se postrara. ¿Y qué es lo que le gusta a los demonios? Lo mismo. Entonces, cada vez que vemos que alguien está adorando una imagen, posiblemente detrás de ello está un demonio o varios demonios. Entonces dice, muchos de estas personas, ¿qué es lo que sucede? Que a veces tienen Biblia, pero no la leen. Y entonces estos dos mandamientos de no tener ningún Dios ajeno y de no tener imágenes, la están violando. Otra forma que el diablo ha logrado dejar a los hombres, alejar a los hombres de Jesucristo, es exaltar o adorar a la Madre de Jesús, a María. Es tal ceguera que ha producido el diablo en los hombres religiosos que hasta le ponen diferentes nombres y son veneradas en muchos países de Europa y de toda América. En México, para que tengamos idea, hay más de 15 vírgenes o señoras que son veneradas, quitando la verdadera adoración a Jesucristo. Mateo 12:46 dice, mientras él hablaba a la gente, o sea, Jesús, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Entonces, otra de las cosas que ha hecho el diablo, les ha hecho creer que María no tuvo sino a Jesucristo como hijo. Y aquí nos está diciendo, dice, y sus hermanos estaban afuera. Vamos a continuar en el 47. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. 48, respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesucristo hace énfasis en la relación espiritual con nuestro Padre Celestial, que es eterna. También manifiesta que sus hermanos y su madre necesitaban un Salvador, a Él mismo, a Jesucristo. En ningún momento vemos en la Biblia que Jesús diga que adoren o veneren a su madre, María. Y para enfatizar más esto, veamos en Mateo 13:53, dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. 54, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaron y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría y estos milagros? O sea, reconocían que tenía mucha sabiduría y que podía hacer milagros. 55. ¿No es este hijo del carpintero, o sea, José? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, que claramente nos está mostrando Dios que María tuvo 4 hijos adicionales. Y dice 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Y además también tuvo hijas. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Es increíble lo que el diablo ha hecho. Ha cegado la mente y los corazones de muchas personas en muchos lugares, incluyendo aquí en México. Y hay muchas cosas que el diablo ha metido. Por ejemplo, una cosa que ha esparcido mucho es, oye, ¿cómo le hago para ir al cielo? Dice,
pórtate bien para que vayas al cielo. Esta es una de las peores mentiras. O sea, si ustedes quieren, es peor que la que dice, pórtate bien para que Santa Claus te traiga un regalo. O sea, para empezar, ¿existe Santa? No, no existe. Entonces, ¿qué vemos? Que las tinieblas en las cuales está el mundo es enorme. Ahora, vamos ahora al mundo político. ¿Qué es lo que vemos en el mundo político? Vemos una decadencia moral a grado que se aprueban leyes contrarias a Dios y a la vida humana. Que se ha permitido el aborto, que se ha permitido matrimonios del mismo sexo. Estas dos, ¿hacia dónde apuntan? A la decadencia, a la extinción del ser humano. Porque si no nacen bebés, ya no sigue. Si se casan del mismo sexo, tampoco hay posibilidad de tener hijos. Entonces, ¿qué está haciendo el demonio? Matando a la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que también ha permitido? Que se violen los derechos humanos. Inclusive a veces dice que los derechos humanos se están protegiendo y protegen a los delincuentes y no a las víctimas. Ahora, ¿qué tanta injusticia en el mundo? Veamos, hay muchos políticos que prácticamente son dictadores. ¿Y qué nos recuerda? El anticristo que va a venir. O sea, el que va a hacer todo lo que él quiere a su manera. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer como lo hizo el demonio. ¿Qué hizo el demonio? Usó la misma palabra mezclando las cosas buenas con las cosas malas. Y aquí también hace mucho, dice, no, pues que por los pobres primero y cosas por el estilo. O sea, nos están metiendo muchísimas cosas que vemos que no son de acuerdo a Dios. ¿Y qué también está haciendo? Está aumentando la corrupción inclusive dentro de las autoridades, que inclusive ayudan a los que están haciendo maldades, robando, matando, y que hacen, desobedecen a Dios. Pensemos ahora, por tercer punto, el mundo social. En 1 de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces ya entendemos mejor ahorita por qué no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí no se refiere a la tierra física, sino a las personas, a los pensamientos, a las creencias, a lo que el enemigo, o sea, el diablo, está metiendo en todo el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno, pensemos en una persona. Si esa persona ama al mundo, ¿qué quiere decir? Que no ama a Dios, entonces no es creyente. Entonces, el amor del Padre no está en ese no creyente. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que ver también en cuanto a qué hay en el mundo. En el versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o sea, los deseos pecaminosos, los deseos de los ojos, o lo que te llama, ¿sí? Porque tú eres atraído y seducido a pecar. También dice, y la vanagloria de la vida. O sea, pensemos, hay muchísimas personas que lo que quieren es sobresalir, destacar, ya sea bien o mal, o sea, no les importa. Y podemos pensar, muchos políticos, muchas empresas, inclusive muchos artistas. Y dice, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. También podemos pensar en las filosofías e ideologías que han estado surgiendo. Por ejemplo, la teoría del Big Bang. ¿Qué hace? Hace a un lado a Dios como creador de los cielos y la tierra. La teoría de la evolución de Darwin. ¿Qué hace? Hace a un lado a Dios, diciendo que uno va desarrollándose y, por ejemplo, dicen, del mono sale el hombre. O sea, cosas que uno dice, es absurdo. Esa es la sabiduría del mundo. Ahora veamos qué dice Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, ¿de dónde vienen los celos? O sea, es de lo que tú quieres hacer para ti.
O sea, no estás pensando en Dios. Y luego el 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, o sea, del mundo, animal, o sea, irracional, y diabólica. Entonces, estamos entendiendo mejor todo lo que es el mundo y lo que está dentro del mundo. 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y aquí el 17 dice, y el mundo pasa. ¿Qué va a suceder en un futuro? Todo lo que vemos va a ser destruido. Después dice, y sus deseos. O sea, si pensamos, alguien dice, no, ya logré esto, y ya se le va ese deseo. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Ya no va a existir nada de esto. Después dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, los verdaderos creyentes vamos a estar con Dios todo el tiempo. Y una de las cosas que también atrae mucho a los jóvenes, la música. Sí vemos tristemente que la música, el rock pesado, no solo afecta el oído de las personas, o sea, los deja prácticamente sordos, sino que también los anima, por decirlo así, a excitarse, a estar nada más pensando en ellos. O sea, pensar, definitivamente ni siquiera piensan. Y lo triste es que hay música de ese mundo que ha entrado a las iglesias y que nada más le cambian la letra. Y tú escuchas esa música y tú te das cuenta que no está hecha para adorar a Dios. ¿Sino para qué? Para exaltarse las personas que lo están tocando. Ahora, ¿qué nos recomienda Santiago contra el mundo de maldad? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Entonces, aquí dice, ama a Dios, depende de Él, entrégale tu vida. Y dice, resistid al diablo. Y nos recuerda que Dios nos ha dado una armadura de Él para que podamos resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando el diablo ve que no puede hacer nada contra nosotros, porque estamos dependiendo de Dios, porque Él nos protege, Él se va. 8. Acercaos a Dios. O sea, es una orden. Acércate a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Y Él, o sea, Dios, se acercará a vosotros. Entonces nos dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, o sea, los que tienen un pie en el mundo y otro dice, en la iglesia, dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, límpialos. Después 10, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Necesitamos ser sencillos, necesitamos ser humildes ante Dios. Y ahora vamos a cambiar de panorama. Vamos a la parte 3. Vamos a ver Jesucristo como amigo. Jesucristo es increíble, pero ofrece ser nuestro amigo. Sin embargo, si no tenemos una visión global, nos podemos perder en el camino y no saber cómo ser un amigo de Dios, de Jesucristo. Vamos entonces a ver el capítulo 15 de Juan para que veamos el contexto y vamos a ver la relación entre lo que es el hombre, Jesucristo, el fruto espiritual, la glorificación de Dios, el amor de Jesucristo, es ser amigo de Jesucristo, es ser su discípulo y llevar fruto. Entonces vamos a empezar con el primer versículo de Juan 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Nos pone en un contexto claro, o sea, como una vid, o sea, un árbol, por decirlo así, de uvas, y Jesús es el tronco principal, la raíz. Y dice, y mi Padre el labrador, o sea, Dios mismo está al control. 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Entonces está diciendo, toda rama, o sea, cualquiera que se dice cristiano y que no lleva fruto. O sea, tú dices, oye, ¿cómo es posible que unas ramas sí den y otras no? Bueno, las que no dan, ¿qué va a hacer Dios? Dice, lo quitará. O sea, uno puede decir, oye, ¿cuándo lo va a hacer? Pues en el momento que muera físicamente esta persona, si no llevó fruto, quiere decir que no fue cristiano. Y
¿Cuándo va a ser posteriormente también? Durante el arrebatamiento. Él va a ser dejado. Después dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Oye, ¿para qué lo limpia? Bueno, para que lleve más fruto. Entonces, un cristiano, ¿qué va a hacer? Va a ir creciendo, va a ir dando fruto visible, fruto espiritual. En el 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Es una ilustración bien clara. Si pensamos en un tallo y una rama, se rompe la rama y ¿qué le pasa a los frutos de la rama? Y las hojas, las flores, se secan. Entonces está hablando de una comunión continua con Jesucristo. Si no la hay, no hay crecimiento, no hay fruto. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Oye, ¿puedo hacer yo muchas cosas? Sí, pero nada espiritual. Nada que honre a Dios, nada que Él quiera. 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, es una clara idea de el fuego y azufre, o sea, donde van a estar en el infierno. 8. En esto es glorificado mi Padre. O sea, ¿cuál es el objetivo? Dice, en que llevéis mucho fruto. Esa es una manera que podemos decir los cristianos, que estamos en comunión con Jesucristo, que somos sus hijos. Y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces el objetivo de llevar fruto espiritual es precisamente darle honra, gloria a nuestro Dios Padre. Dice, y seáis así mis discípulos. Vean, no puedes ser discípulo si no llevas fruto. No puedes glorificar a Dios si no tienes fruto. Entonces, o eres discípulo y llevas fruto y glorificas a Dios, o no lo eres. 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Vean qué salto tan grande da Jesucristo en cuanto al segundo mandamiento. En el segundo mandamiento nos dice, amaos unos a otros como se han amado ustedes mismos. O sea, dice, amad a vuestro prójimo como a ti mismo. Entonces, la referencia ahí es uno mismo. Pero aquí dice, améis unos a otros como yo os he amado. La referencia no es el hombre, la referencia es Jesucristo. Y dice, ¿cómo? Como yo os he amado. O sea, ¿cuál fue el sacrificio de Jesucristo? O sea, dio su vida por cada uno de nosotros. O sea, ese es el nivel que quiere Dios. ¿Y qué dice en el 13? Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces está diciendo, ¿cómo amas tú a tu amigo? ¿Cómo amas tú a Dios? Entonces recordamos que dice, carga tu cruz. Entonces empezamos a entender mejor todo lo que Dios nos dice. Después 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer lo que Él nos dice? Porque sencillamente, si no es así, no podemos saber nosotros qué hacer. Dios nos dice claramente qué debemos de hacer para que podamos realmente ser bendecidos por Él. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos, Él nos bendice. Otra vez, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, Dios nos dio también el Espíritu Santo para que morara en nosotros. Y con ello, ¿qué nos dio? Nos dio poder, no solo para negar el pecado, no solo para dejar de pecar, sino también para obedecer. Entonces, quien no ha recibido a Jesucristo no puede obedecer. Vamos ahora al 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. O sea, no es
fruto como en la mayoría de los árboles, o sea que llega a su madurez y ¡pum!, se cae. No, aquí va a permanecer. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. La seguridad de poder pedirle al Padre en oración las cosas tiene que ver con nuestra relación con Jesucristo. Tiene que ver con el hecho de que nuestro fruto permanezca. O sea, el hecho de que estamos glorificando a Dios. Bueno, quizás algunos digan, oye, pero ¿cuáles son los frutos espirituales? Vamos a ver aquí rápidamente algunos que menciona Dios en su palabra. Vamos, por ejemplo, a Gálatas 5:22, que es el más solicitado. Dice, mas el fruto del Espíritu. Sí, no es el fruto del mundo, sino el fruto del Espíritu. Es amor. Entonces aquí nos dice, ama, gozo. ¿Por qué tenemos ese gozo? Porque sabemos que ya hemos sido reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque podemos hablar con Él. Dice paz. Precisamente esa unión con Dios nos da paz. Sabemos que podemos depender de Él, que Él nos protege, que Él nos ama. Después dice paciencia. Algunos que éramos impacientes vemos cómo Dios nos ha transformado. Benignidad, o sea, relación con Dios. Bondad, relación con los demás. Fe, o sea, no dice que la fe salvador, sino dice esa fe que va creciendo. Y va creciendo conforme también al conocimiento que tenemos de su palabra. Mansedumbre, templanza. Si hay unas personas que posiblemente les falta dominio propio, pero Dios nos los va dando, nos va haciendo madurar. Y vamos, por ejemplo, a Filipenses 1:9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Principalmente de Jesucristo y de Dios. 10. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Son parte de los frutos espirituales para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Entonces esta parte es la justicia de Dios. O sea, que seamos sinceros, que seamos irreprensibles, y sé que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Veamos, por ejemplo, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, o sea, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, ¿qué quiere Dios? Que seamos santos. Inclusive, Dios nos dice que si no hay santidad, nadie verá a Dios. Entonces, vuestro fruto, la santificación, y como fin, o sea, como resultado, la vida eterna. En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Reconocer que Cristo es nuestro Señor. Decirles a todos que Cristo es Dios, que Cristo es el Salvador. Y también podemos pensar en lo que hacen los evangelistas. Por ejemplo, en Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de tu casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, el primer convertido de ese lugar. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ver, por último, las alternativas futuras. Y rápidamente podemos pensar, ¿sigues el mundo o sigues a Jesucristo? Y en otras palabras, ¿qué quieres? ¿Quieres participar del arrebatamiento o quieres participar de la gran tribulación? ¿Por qué hablamos de esto? Vemos que la maldad sigue creciendo, pero rápidamente en todo el mundo. Y la amistad con el mundo, como vimos, es enemistad con Dios. La maldad del mundo está llegando a su colmo. Así como hemos visto en la palabra de Dios, cada vez que la maldad llega a su límite, Dios actúa y hace juicio. ¿Y hacia dónde apunta esto? Apunta hacia su segunda venida de nuestro Jesucristo, en la cual, ¿qué va a hacer Jesucristo? Va a destruir la maldad. Quizás haya personas que se digan cristianas
y ni siquiera saben que Jesucristo va a venir por segunda vez al mundo. ¿Y para qué? Para aplicar la ira de Dios. Así como Dios trajo el diluvio en la época de Noé y mató a todos los hombres por su maldad, así también lo va a hacer Jesucristo en su segunda venida. Ahora, ¿qué tenemos como certeza los cristianos verdaderos? Que así como Dios salvó a Noé y a sus hijos con sus esposas antes de mandar el diluvio, así Jesús vendrá en las nubes y nos llevará consigo al cielo. ¿Qué va a hacer Jesucristo? Nos va a arrebatar de la tierra en un cerrar y abrir de ojos. O sea, rapidísimo, así como lo dice Corintios 15:52. Y Él vendrá por su iglesia. Ahora, tristemente, muchos de los que se dicen cristianos y no lo son, se quedarán en la tierra con todos los no creyentes. Tendrán que enfrentar los 7 años de la tribulación y la gran tribulación que le fue revelada a Daniel y que Jesús lo describe en Mateo 24 y que Juan también lo detalla en Apocalipsis. ¿Qué hace Dios hoy? Hoy sigue llamando para salvación. Tanto Dios Padre como Jesucristo quieren que la humanidad se salve. Y por ejemplo, en Mateo 22:28, como vimos, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo nos sigue llamando. En Juan 14:6, Jesús centra las cosas, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesucristo está cerrando las brechas y haciendo notar que Él es el único camino de salvación. Ahora, en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, aquí nos está centrando también que es por fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Y dice: y esto no de vosotros, porque muchos se alardean que tienen fe, que ellos fueron los que decidieron, pero no es decisión, es un don, es un regalo de Dios. Dice: no por obras. Entonces aquí quita todas las ideas de muchas personas que dicen: no, pues yo regalo esto, yo doy de esto, etc. O yo hago esto. Pero es por fe. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie va a poder llegar a la presencia de Dios y decir: mira, yo hice esto, esto, esto. Dios va a decir: no, eso no cuenta. Y vamos también en Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, no nada más es conocimiento. Sí, porque muchos dicen: no, pues yo sé mucho. Sí, pero ¿de qué te sirve? No, pues que sí, ya recibí a Jesucristo. Sí, ya lo confesaste, se lo dijiste a Dios, ya le dijiste que tú le entregas tu vida. Porque aquí dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, que tú mismo te entregas como esclavo a Jesús y Jesús como tu Señor, como tu Dios, como tu amo. ¿Y qué pasa si haces eso? Dice: si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y qué es lo que vemos aquí con todo esto? ¿Cómo estamos realmente ante Dios? ¿Y cuáles son nuestras prioridades? Ahora, ¿qué es lo que también Jesucristo nos hace notar? Hay muchos que creen, o sea, quiere decir, que creen que sí son cristianos, pero nada más lo creen, o sea, no son realidad. ¿Y qué nos dice Jesucristo? O sea, llama la atención para estas personas en Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuevamente volvemos a repasar todo lo que hemos visto. Y Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay muchos que se dicen cristianos y se la pasan quejándose de otras personas, o minimizando a otras personas, o quejándose de otras personas. Entonces no entienden que no hay lucha contra carne y sangre. No entienden que la lucha es contra los principados de maldad. Y aquí nos dice: seguir la paz, o sea, no es alternativa. Dice:
seguir la paz con todos. ¿Sí? Y la santidad. ¿Santidad ante quién? Ante Dios mismo. Ahora, ¿podemos engañar a Dios? No. Ahora, ¿qué es lo que también queremos hacer notar? Es la misericordia de Dios. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa. O sea, ¿cuál promesa? De venir. Dice, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si no reconocen que son pecadores, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Hoy Dios nos hace un llamado también a todos nosotros los creyentes para que compartamos, porque ya queda poco tiempo, o por lo menos menos tiempo que antes. Y la pregunta que quiero dejarles a todos es, ¿vas a ser arrebatado? ¿Quieres ser arrebatado con la iglesia de Jesucristo? Entonces, veamos que hay que decidir entre seguir a Jesucristo o seguir al mundo. ¿Qué es lo que queremos? Y también pensemos seriamente, ¿quieres que tus familiares y amistades se vayan al infierno? Entonces Dios nos llama a que compartamos en este tiempo que ya es muy cercano al arrebatamiento y a la gran tribulación. Si me acompañan a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu gran misericordia y por tu gracia al entregar a tu Hijo Jesucristo para perdón de pecados y vida eterna. Gracias porque nos has dado la misma fe, el mismo amor, el mismo Espíritu Santo que nos une hoy a todos tus hijos para adorarte de corazón. Te pedimos que quites las vendas de las personas que todavía andan en tinieblas y que siguen pensando que todo mejorará. Te suplicamos que toque los corazones de nuestros familiares y amistades que todavía no te conocen, y también te pedimos que nos bendigas, que nos protejas del maligno. Ayúdanos a caminar en santidad ante ti y con nuestros frutos espirituales glorifiquen tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. La misma fe, el mismo amor, el mismo Espíritu nos une hoy en ti, Señor, para adorarte como siempre, para adorar de corazón. Ayer, Señor, sin comunión, perdidos cada cual sin salvación, sin tu perdón. Y mira, siendo diferentes, nos unes en adoración. Salvador, nosotros somos esa gente que hallara el rumbo
Padre, gracias por este tiempo que nos permites escuchar tu palabra y alabar tu nombre. Gracias, Señor, por que tú nos hablas y tú nos adviertes que no debemos tener amistad con el mundo. Permite que podamos ser obedientes a ti y vivir en santidad día a día y tener esa relación personal día a día contigo, Señor. Permite que podamos leer tu palabra, escuchar tu mensaje, Señor, y que nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros, Padre. Permite poder compartir tu palabra y mostrarnos amigos con los demás. Gracias, Señor, por tu palabra y estamos en tus manos. Bendícenos y protégenos, Padre. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.